tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a todos los que se están conectando desde ya a la transmisión de hoy. La idea es que, como siempre, podamos conversar y compartir sobre temas de interés general, en este caso particular de derecho de familia. Entonces, como ya todos saben, mi nombre es Luis Catalán. Me gusta que conversemos sobre temas de derecho de familia porque esto nos permite a todos, principalmente a mí, dado que me permite, obliga y exige estar investigando. Entonces, créanme que el más beneficiado, prácticamente podríamos decir que soy yo, al momento de estar en constante investigación, pues porque obviamente, como en cualquier profesión, nosotros no lo sabemos todo y esta dinámica nos permite estar investigando. Entonces, el tema de hoy es qué puedo hacer si ya se fijó la pensión alimenticia y la persona obligada no está cumpliendo. Es decir, ya hay un convenio o hay una sentencia, porque para nadie es ningún secreto que no por el hecho de que se haya fijado una pensión, ya sea a través de un convenio o a través de una sentencia, no por eso precisamente la persona obligada va a estar cumpliendo. Y digo la persona obligada porque no necesariamente siempre es el padre, en otros casos puede ser la madre, en algunos otros casos pueden ser los abuelos o cualquier otra persona obligada. Y además está bastante amplio el tema porque también se puede fijar una pensión alimenticia no únicamente para los niños, sino también para la esposa. A veces también se puede demandar, de hecho la ley también lo permite, el hecho de que los padres, siendo adultos, demanden a sus hijos. En un par de ocasiones he visto yo este tema porque sí o sí es un derecho de parte de los padres ya siendo adultos y que puedan pedir una pensión alimenticia en su favor. Bueno, me gusta empezar también hablando de cuál es el objetivo de todo esto. El objetivo es que todos aprendamos. Como les decía inicialmente, uno de los principales beneficiados soy yo porque me permite estar investigando sobre esta temática. Por otro lado, la idea que yo tengo es que compartamos el conocimiento, que todos nos veamos beneficiados en ese sentido y pues el conocimiento nos despierta la conciencia y al tener mayor conciencia pues evitaríamos cometer los errores que comúnmente cometemos, en este caso entiéndase como padres o como personas obligadas con nuestros hijos. Y ese es el objetivo, que todos empecemos a hablar de estos temas, que no aleguemos ignorancia de la ley, que de hecho no podemos alegar que no sabíamos. Para mí la ley es de lógica y de sentido común. Pudiéramos no conocer algunos trámites, pudiéramos no conocer los procesos, entiéndase el juicio ejecutivo, la fijación de una pensión alimenticia, cualquier otra eventualidad o situaciones que se dan dentro de los procesos, pudiera yo desconocerlas. Sin embargo, por sentido común yo sabría que si soy el padre de Juanito, Juanito tiene derecho a ser alimentado y alguien lo tiene que alimentar. Y en este caso yo soy el obligado, yo como padre. Entonces para esto no se requiere realmente mucho análisis, ¿no? O sea, no es así como a la gran, yo tengo que pasar por un proceso intelectual para saber que soy el obligado para mantener a mi hijo, ¿no? O sea, por simple lógica y por sentido común. Insisto, yo podría desconocer no sé en qué juzgado, podría desconocer plazos, podría desconocer cualquier otra situación, pero lo que yo no puedo alegar o decir es que yo no sabía que yo tenía una obligación con mi hijo. O no sé si alguno de los que ya pudiera estar conectado pudiera decirme, no, yo realmente no sabía que como padre o como madre pudiera ser, tuviera obligaciones con mis hijos. Entonces, partiendo de eso y partiendo del hecho de que los niños necesitan ser alimentados, ellos tienen un derecho que recae sobre los padres. Por eso cuando se demanda, no se demanda al Estado, no se demanda a los tíos, no se demanda a los primos, no se demanda al vecino, se demanda al padre o a la madre si fuera el caso. Entonces, partiendo de qué es una pensión alimenticia, ¿qué es una pensión alimenticia?
es la cantidad en dinero, preferiblemente en dinero, que debe cubrir todos los gastos que el niño requiera o la persona en cuestión. Pero nos vamos a enfocar en esta ocasión en niños. Entonces, eso es la pensión alimenticia. No se refiere únicamente a alimentos, sino que se refiere a alimentos, vivienda, salud, vestuario y educación. Y como digo constantemente, sin que esto sea limitativo, sin que esto se piense como, bueno, la ley dice únicamente eso y solamente eso. Porque si se dan cuenta, para quienes lo mencionan constantemente, no estamos hablando de recreación, no estamos hablando de algunos otros aspectos de formación extracurricular, qué sé yo. Si no estamos hablando de excursiones, no estamos hablando de cualquier otro tipo de beneficios que el niño pudiera tener a raíz de una pensión alimenticia. Bueno, entonces, si ya nació el niño, ya fue reconocido por el padre, que lo ideal, como hablábamos en la última transmisión, lo ideal sería que la persona voluntariamente quisiera reconocerlo, pues, si es el padre, porque si nació dentro del matrimonio, ahí sí hay presunción de la paternidad y no hay ningún problema. Pero en el resto de casos, lo ideal es que los padres reconozcan voluntariamente a sus hijos. Y si no, pues para eso existe el juicio correspondiente, que puede tener algunas complicaciones y demás. Bueno, ya nació el niño, ya fue inscrito en el Registro Nacional de las Personas, comparecieron el papá y la mamá, es decir, los padres, y esto le da derecho al niño a una pensión alimenticia, es decir, a que se fije una cantidad en dinero que la persona obligada ha de cumplir de forma mensual, anticipada, dentro del plazo que convengan, porque no necesariamente todos van a convenir dentro de los primeros 5 días. En algunos casos pueden convenir una parte entre el 1 y el 5 y la otra parte entre el 15 y el 20, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, una vez se ponen de acuerdo, esta cantidad debe establecerse o debe hacerse constar en un documento que comúnmente le llamamos convenio. Sin embargo, no necesariamente todo el mundo conviene. La pensión alimenticia puede ser resultado de un convenio, es decir, de la voluntad de las partes, pero también puede ser resultado de una sentencia. ¿Cuándo es un convenio? Cuando ambos están de acuerdo. ¿Cuándo es una sentencia? Pues cuando no hubo un acuerdo al respecto y hubo necesidad de demandar al padre y el juez se pronuncia al respecto. También puede ser resultado de una sentencia de divorcio y en los divorcios podemos encontrarnos con dos situaciones. Veo que tengo un poco de problemas con el internet. Ya hay algunas personas que están haciendo algunos comentarios o preguntas, creo. Sin embargo, no estoy pudiendo leerlas en este momento. Espero que no se vayan a perder. Vamos a ver si logramos. No voy a mencionar la compañía, pero estoy teniendo inconvenientes con esto. Entonces, vamos a ver si logramos hacer algo más. Bueno, y entonces volviendo a la sentencia, puede ser una sentencia de divorcio, pero una sentencia de divorcio también puede ser un divorcio voluntario o un divorcio ordinario. En el voluntario se supone que ya ambos se pusieron de acuerdo, sin embargo en el ordinario no. Y en ese sentido, pues es el juez también el que decide sobre la cantidad después del debido proceso. Entiéndase, hay estudios socioeconómicos y el juez ha de establecer basado en los informes y pues lo que se logre probar de parte de quien demanda o de quien es demandado, pues ya él establecerá. Lo que sí es cierto, jóvenes, es que la pensión alimenticia sí o sí debe constar en un documento. O sea, no puede nadie venir y decir que es que él me dijo de palabra, o ella si fuera el caso, es que él se comprometió a través de una llamada telefónica, es que él me escribió una carta, es que él, no sé, correo electrónico, mensaje, WhatsApp, qué sé yo.
Así no se fija una pensión alimenticia. Simple y sencillamente, este documento no tendría carácter ejecutivo. Es decir, usted, no, señora o señor, si fuera el caso, no puede llegar al juzgado y decir, mire, es que aquí tengo el mensaje, acá tengo la prueba, donde Juan se comprometió a aportar 500 mensuales o la cantidad que sea. Entonces, no tiene validez un compromiso de esa manera. Y es por sentido común, ¿no? O sea, simple y sencillamente, por ejemplo, si ustedes le prestan dinero a otra persona, muy raras veces, a menos de que sea de mucha confianza, ustedes aceptarían que la otra persona se comprometa de esa manera, o la otra persona les aceptaría un compromiso en un documento de estos. Entonces, partiendo de algo tan básico como que la pensión alimenticia se puede fijar a través de un convenio o a través de una sentencia, vamos a establecer que los convenios pueden ser judiciales o extrajudiciales. Judiciales quiere decir que son ante un juez. Y ante un juez puede darse la particularidad, acá en la ciudad de Guatemala no mucho se da este fenómeno, sin embargo en algunos municipios sí, y puede darse la situación que comparezcan ambos, es decir, Juan y María, de forma voluntaria, al juzgado y establezcan la pensión alimenticia. Entonces, señor juez, nosotros, obviamente no es el juez quien los atiende personalmente por lo general, sino que es un oficial o quien corresponda, pero comparecen con ese objetivo de venir y que se fije una pensión alimenticia. Su convenio es válido, es decir, tiene la validez correspondiente porque resulta que lo hicieron ante el juez correspondiente y el juez les entregará una certificación de ese convenio, el cual ha de servir en su momento como título ejecutivo para que cuando el obligado incumpla, se le pueda ejecutar, es decir, se le pueda requerir de pago o cualquiera de las obligaciones, ¿no? Porque no necesariamente, acá estamos obviamente hablando de plata, o sea, de una pensión que ha de establecerse o que ha de convenirse para que las sirva para su hijo. Entonces este documento se convierte en título ejecutivo. No existe otro. Entiéndase otra forma, aparte de las que vamos a ir viendo en unos momentos, pero no puede ser en un papel donde firma Juan y se compromete, no puede ser de esa manera, sino que tiene que cumplir con ciertos requisitos. Pero siguiendo con los que son judiciales, puede darse la presentación voluntaria de ambos, puede también ser resultado de un convenio dentro de juicio. Es decir, Juan no quería aportar pensión alimenticia, viene María, lo demanda, se presentan el día y hora fijados por el juzgado o establecidos y el juez les da la oportunidad para que se puedan poner de acuerdo, es decir, para que puedan arribar a un convenio. Por lo general la dinámica, y como la explico comúnmente, es la siguiente. Quien pide, pide lo más posible. Quien ofrece, ofrece lo menos posible. Es decir, hay algunos presupuestos que son bastante elevados y el que ofrece, ofrece pues casi que para los dulces del niño, ¿no? Entonces, los dos están en esa dinámica. Lo ideal es que ambos puedan llegar a un punto en el cual ni Juan diga que está siendo obligado a aportar una pensión alimenticia que no está en condiciones, o que lo obligaron, dicen algunos, o que María igualmente diga que es que no me quedó de otra, me dijeron que o aceptaba eso o me iban a dar menos, que es un argumento común que pues escucho constantemente. Entonces, independientemente de, Juan y María deben llegar a un acuerdo. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Cada quien sabrá. Hay realidades de realidades, hay niños que viven en condiciones, como lo digo constantemente, en condiciones que ni siquiera nos imaginamos, ya sea porque son infrahumanas o porque son muy elevadas. Es decir, hay niños que viven en unas condiciones muy buenas acá en Guatemala, superiores al común. Y pues también está la gente pues, que vive en condiciones medias, ¿no? O medianas. Entonces eso, de esa forma pueden darse los convenios judiciales. Convenios extrajudiciales. Convenios extrajudiciales, es decir, no son ante un juez. El primero de ellos puede ser
un convenio en un centro de mediación. El mediador igualmente no obliga a las personas, es decir, ni Juan ni María pueden venir y decir que se vieron obligadas por el mediador, por Juanita, por quien sea, ¿sí? Es decir, ni uno ni otro está obligado, en primer lugar, a presentarse, que también este es un tema muy interesante que hay que tomar en cuenta. Cuando viene María no logró ponerse de acuerdo con Juan, es decir, porque lo ideal sería que no existieran este tipo de juicios, lo ideal sería que no existieran los centros de mediación, por lo menos con este fin. Lo ideal sería que todos, obviamente yo estoy hablando desde el punto de vista ideal, ¿no? O sea, es decir, debieran no existir. El deber ser es una cosa y el ser es otra. Bueno, entonces Juan no está de acuerdo en que se le fije una pensión alimenticia. Un argumento común es: yo no sé cómo voy a estar el otro mes, no sé cuántos ingresos voy a tener, no sé cuánto voy a vender y demás. Entonces resulta que en este caso particular estoy teniendo de verdad problemas con el internet, y pues ustedes saben que me gusta responder las preguntas en su momento, porque pues es bonito, es interesante el tener esta dinámica, y donde yo igualmente pues puedo responderles a todas sus interrogantes y demás. Pero solo estoy acá en el teléfono y pues tampoco quiero estar acercándome tanto. Pero bueno, vamos a ver qué logramos arreglar con esto. Bueno, entonces viene María, no se puso de acuerdo con Juan, y María se acerca a un centro de mediación. Aquí estamos hablando de el momento en el cual María decide ir al centro de mediación. En el centro de mediación le atienden y le dan una citación, tipo como lo que hacen en los bufetes populares, previo a posiblemente iniciar el juicio. Pero bueno, en este caso citan a Juan. Honestamente no sé cuántas veces están citando ahora. Por lo menos en los bufetes populares antes era 3. Ahora estoy desactualizado en esa parte, pero si hay alguna persona que conozca del tema, pues igual nos lo puede compartir. Bueno, entonces citan a la persona, es decir, le dan una hoja, le dicen: mire, doña María, usted le puede llevar esto a Juan y hacérselo llegar, ¿no? Entonces Juan puede asumir dos actitudes. Juan puede venir y decir: bueno, sí me interesa ir ante el mediador y pues vamos a arreglar este tema. Ojo, no es una citación legal en el sentido que tenga efectos legales de eso. Y no se va a ver afectado Juan si no se presenta. Es decir, simple y sencillamente Juan puede venir y decir: si voy o no voy. Si no va, pues entonces ya María queda en la libertad de poder venir y contratar al abogado de su confianza para que, una vez le pague y lleguen al acuerdo correspondiente, el abogado empiece a trabajar en su demanda, y en la demanda de María la presente al juzgado, le den trámite y etcétera, etcétera. De esa parte vamos a hablar en otro momento. Pero si resulta que Juan sí tiene interés en arreglar la situación, va, se presenta al día y hora indicados junto con María. El mediador pues igualmente los ha de escuchar, propone algunas soluciones y demás. Excelente, Luis está escribiendo algo, Luis Paz. Bueno, entonces, pero ya voy a tener acá en la computadora acceso a sus comentarios y demás. Entonces, en el centro de mediación, el mediador les ha de proponer algunas fórmulas para solucionar su conflicto, ¿no? Es decir, han de ponerse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, pues simple y sencillamente no hay convenio. Pero pensemos en que sí hay un convenio. Entonces este es firmado por ambos, este es trasladado al juzgado correspondiente para la homologación, es decir, para darle la validez correspondiente, porque el mediador no forma parte del juzgado en el sentido que tenga la capacidad de poder venir y validar ese convenio, sino sí o sí ha de trasladarse al juzgado correspondiente. Ahí estamos hablando de un convenio extrajudicial ante un centro de mediación. También puede darse un convenio en documento privado.
ojo con este documento, porque es un documento privado. No es posible reemplazarlo, es decir, si usted lo pierde, si usted lo moja, si usted lo rompe, si usted lo algo, se quedó sin documento. Esto es lo delicado. Y ese es el único documento que usted tenía y a través del cual se había fijado la pensión alimenticia. Es el que le han de exigir en el juzgado, en este caso su abogado, para presentarlo como título ejecutivo. Entonces, me parece muy bien, me parece muy interesante y de hecho es bastante más económico que una escritura pública, si en dado caso alguien decide hacerlo como notario. Sin embargo, sí han de tener mucho cuidado las personas porque a veces los pierden, a veces los mojan o pasa cualquier situación. Lo otro es siempre un convenio extrajudicial ante un notario, esto con el fin de que quede plasmado, acá no se mira y tampoco me voy a levantar en este momento, pero acá tengo mi colección, aunque normalmente decimos los notarios que no es mi protocolo, sino que es el protocolo a mi cargo. Es decir, son todas las escrituras, son unas hojas que los notarios compramos en la Superintendencia de Administración Tributaria y que cuando estamos habilitados, facultados, colegiados, etcétera, etcétera, es decir, cuando podemos ejercer de forma normal, tenemos la facultad para dar fe de los acuerdos a los que arriben las personas. Entiéndase, compraventas y cualquier otro documento que ha de constar en escritura pública. Y los convenios no son la excepción, es decir, puede hacerse una escritura pública que contenga un convenio y el testimonio de esta escritura es lo que se convertirá en su momento en un título ejecutivo. Para que usted cuando vaya con su abogado, allí en la función de abogado, lo contrate, le pague sus honorarios y demás, él ya pueda venir e iniciar el proceso correspondiente. En esta ocasión no nos vamos a meter porque no, como les digo a todas las personas, estas no son clases de derecho, sino lo que pretendemos es tener acceso al conocimiento, especialmente las personas que por diversos motivos no han tenido acceso en su momento y han tenido pues poco acceso a la educación, a la justicia, a la salud y pues en fin todos los derechos que ustedes saben que como seres humanos tenemos. Entonces es eso, es poder venir y hacer accesible el conocimiento. Pretendo que cualquiera me pueda, no, que yo me pueda dar a entender ante cualquier persona y pues que así como me pudiera entender un colega, me pueda entender doña Juanita, que cuando me envía un mensaje me escribe, por ejemplo, quisiera saber con K, cuestiones así. Es decir, en el sentido de que pues ha tenido poca instrucción en su momento y que yo, de la forma más sencilla posible, le pueda dar la orientación correspondiente. Yo o su abogado, pues soy la persona que ustedes contraten. Pero en este caso particular, como estamos hablando de estas transmisiones, pues me estoy refiriendo a mí, como persona que les está compartiendo algunos conocimientos que, insisto, no son clases formales en el sentido de... y tampoco reemplazan una asesoría. Es decir, usted ha de contratar la asesoría correspondiente con su abogado y pues acercarse a él. Ala, lo siento señores, pero de verdad estoy teniendo dificultades acá con la computadora. Estoy pensando que es la computadora. Y pues no estoy viendo sus preguntas. Bueno, entonces ya tenemos el documento, el convenio, que como les decía, hay de dos tipos, judiciales y extrajudiciales. Entre los judiciales pueden ser dentro de juicio y fuera de juicio. Extrajudiciales están los centros de mediación, están los que ante notario, que pueden ser en documento privado o en documento público. También pueden ser resultado de una sentencia. Una sentencia que puede ser resultado de un juicio de alimentos. Excelente. Espero que no se hayan perdido muchos. Bueno, dice una persona, ¿qué puedo hacer en mi caso? El papá de mis hijos
al papá, ¿sí? Al papá de mis hijos le dictaron sentencia y me pagó un tiempo, pero se fue a Estados Unidos y se olvidó de la pensión. Quisiera que me guiaran en este caso. Sí, lamentablemente esto es súper complicado por el hecho de que la persona se fue a Estados Unidos y supongo, como en la mayoría de casos, no se tiene una residencia, no se tiene una dirección y entonces, pero en el mejor de los casos, usted debe contratar a un abogado que tenga experiencia en este tipo de temas para que se inicie una ejecución. Sí, lo complicado, insisto, es el tema de la notificación en Estados Unidos. Digamos acá en Guatemala, cuando es un juicio común, entiéndase ejecutivo, sin importar si es en la vía de apremio o el mal llamado ejecutivo común, pues resulta que se pueden solicitar algunas medidas precautorias, entiéndase embargo de salario, embargo de cuentas, arraigo, y por mencionar algunas. Sin embargo, en este caso particular, ya debiera el abogado que usted contrate verificar qué medidas podrían solicitar. Y sobre todo, insisto, para mí si hay complejidad. Si hay complejidad por el hecho de que él está fuera del país, usted no sé si tiene la dirección, como para que pueda notificarse. O sea, de parte de... Y se vuelve complejo porque acá es de corte a corte. Está la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, quien ha de solicitarle a la Corte Suprema de Justicia, bueno, como se llame en Estados Unidos, Corte de Justicia, como se llame allá, para que le notifiquen al demandado por allá. Sin embargo, pensando, insisto, no conozco detalles del caso, que pues los que se van de ilegales, pues no necesariamente tienen una dirección registrada, es decir, no están legales en el país. Y entonces, por lo tanto, hoy pueden estar en un lugar, mañana en otro, y no sé, pues igual su abogado, insisto, tendría que estudiar un poquito el caso. Me pasó como el comentario anterior, con la diferencia que a mí ni un solo mes me dieron desde que firmó el acuerdo y se fue del país. Sí, esto es lamentable y lo dije hace un rato y si no, pues creo que solo lo pensé o lo he dicho en otras transmisiones. No por el hecho de que se fije una pensión alimenticia, la persona obligada va a cumplir. Esto sí hay que tenerlo clarísimo, o sea, todo mundo. Porque hay personas que dicen tanta vuelta para que a la hora y la hora me fijaran solo tal cantidad, o viera que ya se fijó la pensión alimenticia, pero resulta que no está cumpliendo. Por supuesto, la ley establece que se debiera garantizar la obligación de la pensión alimenticia, pero para términos puramente prácticos, o por lo menos en el común de los casos que yo conozco, la gente no tiene cómo garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia. Entonces en los convenios o en las sentencias se establece que el demandado o la persona obligada va a cumplir con su obligación con los ingresos presentes y futuros. Es decir, se le va a embargar el salario, pues, pero alguien al día siguiente puede renunciar del trabajo y listo. Y es parte de las complicaciones que pueden darse en algunos casos. Ustedes velan por la paternidad y maternidad responsable. ¿Qué podrían hacer con una mujer que está embarazada? Aparentemente se droga o la drogan y no se sabe y anda deambulando por las calles de la zona 1 y 2 por el Cerrito del Carmen. Bueno, yo particularmente nada. Y si usted la ha visto por ahí, considero que dado que es un sector de la zona 1, podría muy bien usted dar aviso a las autoridades municipales correspondientes para que le puedan apoyar a la señora. Entonces usted haría mucho por ella, pues como ciudadana interesada en el bienestar de la señora que usted menciona. En mi caso me dio por un par de años, luego ya no. Y tenemos un convenio y lo demandé, pero solo dio lo de un año y nunca más dio. Primero cumplieron la mayoría de edad y no cumplió. La pregunta es, ¿aún puedo demandar por incumplimiento? No. Se puede demandar durante toda la minoría de edad. Acá entendería yo que ya se fijó la pensión alimenticia en su momento y sin embargo, pues no cumplió el padre.
No existe prescripción, aún que hay algunos abogados que se atreven a decir que sí. Yo no, yo soy partidario de, por el interés superior del niño, que los derechos de los niños no prescriben. Es decir, una vez tengamos de los 0 a los 17 años con 354 días, debiéramos velar mejor dicho, de la protección del Estado en todos nuestros derechos, ¿no? Sabemos que la realidad es otra y como lo he sostenido constantemente, nosotros como padres somos los primeros agresores de los derechos de nuestros hijos. Y esto sé que no es del agrado de muchas personas, sin embargo yo sí sostengo esto y que si a mí como padre no me interesan mis hijos, no espere yo que a terceros sí les interese. Terceros, entiendas el resto de personas, no sé, instituciones, abogados, trabajadoras sociales y demás. Sé que alguien me puede decir, no, pues a mí sí me interesan y demás, y si tengo vocación, pues qué bien por esta persona. Sin embargo, no necesariamente el resto de personas, y entiendas, instituciones están interesadas en el bienestar de los niños. En muchos casos, pues es un trabajo, ¿no? Pues es lo que a mí me da plata y pues de eso vivo y listo. Pero en sí esa vocación de servicio no siempre está tan así. Entonces, ¿por qué insisto con esto? Porque a mí como padre y yo como padre soy el primer obligado en velar por los derechos de mis hijos. Si yo no los protejo, si yo no velo por ellos, ¿quién más lo va a hacer? Y si yo los maltrato, pues que a mí no me sorprenda que terceros lo hagan. Es decir, si está recibiendo y aprendiendo a que en el hogar, que es su lugar de protección, es maltratado, pues entiéndase que en el resto de esferas, escuelas, centros artísticos, culturales, deportivos y demás, pues va a recibir maltrato. Pues no sé si esto nos puede dar algunas luces para quienes ahora emplean mucho la palabra bullying, ¿no? Pero ya ustedes podrían sacar algunas conclusiones. Entonces, si a esta persona no le interesó velar por sus hijos y usted, por el desconocimiento, poco acceso a la justicia, no demandó, no quiso, no pudo, lo que haya pasado, lamentablemente, al cumplir sus hijos 18 años, pues no lamentable, ¿no? En este caso, ya sus hijos al cumplir 18 años, ellos ya no gozan de la protección suya, en el sentido que antes de los 0 a los 17 años y hasta antes de los 18, usted en el ejercicio de la patria potestad los podía representar. Sin embargo, una vez cumplen 18 años, ya la ley nos considera capaces, es decir, nos da esa obligación y esa responsabilidad de cuidar nosotros, ¿no? Nuestros propios actos y asumir la responsabilidad de las consecuencias, tanto a nivel legal como entiendas el resto de esferas de la vida. Pudiera darse que alguno de sus hijos tenga 18 años actualmente y derivado de la prescripción de las obligaciones, algunos alegan, y así lo han establecido algunos mediante algunos procesos, que únicamente podría su hijo o sus hijos, Juanito, María, quien sea, cobrar los últimos 2 años, ¿sí? Es decir, si acaba de cumplir 18 años, podría el, ahora, adulto, el joven, la verdad, cobrar de los 16 a los 18 años, antes no. Y por eso es que yo particularmente insisto en que demanden. Sé que en algunos casos se vuelve complicado, en algunos casos se les desaparecen las personas obligadas. Sin embargo, no dejen pasar mucho tiempo, porque si no son capaces de pagar 500 quetzales mensuales, menos van a pagar 100,000 cuando ya se acumulen todos los años. Y entonces ahí lo único que quedaría, y lo vamos a desarrollar en unos minutos, lo único que quedaría es que se vaya, es decir, una vez finalizado el proceso ejecutivo, que se le certifique lo conducente por el delito de negación de asistencia económica. Este delito tiene una pena bastante simbólica de 6 meses a 2 años. Yo no sé, quizá alguna de las personas que nos pudiera estar viendo, pero quizá han oído la frase de, pues, mándame a la cárcel, prefiero ir a la cárcel antes de darte un centavo. Y pues quizá cuando ven este tipo de penas, cuando ven que 6 meses a 2 años, o sea, que además son conmutables, entiéndase, pueden pagar entre 5 y 100 quetzales diarios por cada día de prisión. Y si es alguien que es la primera vez, etcétera, etcétera, pues va a decir, pues va, excelente. Y prefieren pagar la conmuta antes que lo adeudado.
Esto obviamente es un tema bastante complejo porque ya sabrán ustedes qué tipo de conflictos como parejas tienen y también es un tema de verdad bastante sensible o por lo menos la forma en que yo lo expreso y sé que algunas personas, hombres y mujeres desde el inicio, si hubieran tenido alguna bola de cristal, aunque siempre hay algunas formas de ir detectando algunas situaciones, pero si ustedes hubieran tenido una bola de cristal, muy probablemente, es decir, si hubieran sabido que Juan no iba a ser tan responsable, a pesar de que veían que no trabajaba en ese momento, que fumaba, que se drogaba, etcétera, etcétera, pero quizá esperaban que algún día fuera a cambiar, pero no pasa, no pasó. Es decir, ni los niños nos hacen cambiar y tampoco el amor o el matrimonio, ¿sí? Entonces y vuelvo al tema, si ustedes hubieran sabido que esa persona iba a ser irresponsable, muy probablemente no se hubieran involucrado. Y si se hubieran involucrado, muy probablemente no hubieran deseado tener hijos. Y si hay formas de evitarlos. Y ya pues, creo que todos como adultos acá pudiéramos tener conocimiento de la forma en cómo se evitan los embarazos. ¿Qué se puede hacer si ya tiene fijada la pensión alimenticia y no ha dado durante 3 años? Lo que se puede y se debe, y le sugiero, la insto, la animo, la motivo, es que inicie un juicio ejecutivo. 3 años tampoco es que sea poco, pero tampoco estamos hablando de 10 años, pues como he conocido algunos casos. Entonces, Mariceli, no espere más el tiempo, vayan, yo no soy partidario, la verdad, de las mediaciones en el sentido de ¿qué va a esperar? O sea, en la mediación ahora sí desarrolla conciencia y dice, bueno, sí, la verdad es que ya estando acá ante el juez y en el centro de mediación o ante el notario, sí, voy a reflexionar y sé que he fallado como padre, etcétera, etcétera. No pasa eso, pues. Ahora, quien considera que sí, pues sí te lo va a un centro de mediación, sí te lo va al juzgado, qué sé yo, ¿sí? Yo soy partidario de una vez de demandar. Obviamente hay que tener los elementos suficientes. Lo ideal sería que se tuviera suficientes medios de prueba y sobre todo suficiente información económica en el sentido de si hay salario, es decir, si la persona obligada está trabajando, pues se le puede embargar el salario. Si hay cuentas bancarias que no tengan solo 10 quetzales en su haber, pues podríamos embargar las cuentas. Idealmente también una propiedad. Y hay casos en los que sí. Y también otros en los que Juan es el propietario, pero resulta que el propietario de hecho, digamos. Pero el propietario legal es Pedro, su hermano, su tío, su qué sé yo. Y entonces ahí sí lamentablemente no va a haber mucho resultado en cuanto a que se obtenga el dinero, ¿no? Que se está cobrando. Entonces Mariceli, pues ya no espere más tiempo, ¿no? Acá Luis Paz nos comenta acudir al juzgado para que lo citen. Sí, supongo que acá le está respondiendo sí, respondiendo a Mariceli. No sé en dónde se encuentra Mariceli, pues si está en un lugar donde pues hay un juzgado de paz y pues usted considera que puede ser esa la vía, pues haga eso. Y si no, pues puede usted muy bien acudir con un abogado e iniciar el juicio correspondiente. Veo que la mayoría pregunta qué hacer. Pues mi consejo es que se acerquen al juzgado para que lo citen. Lo que dice el catalán. Gracias, Luis. Anaís, si no hay pensión alimentaria fijada por órgano competente, ¿se puede pedir pensión alimentaria atrasada? No, Guatemala no cuenta con ese beneficio acá. En primer lugar, como les decía hace un rato, primero debe existir el niño, luego debe estar inscrito, luego debe estar reconocido y ese reconocimiento o esa declaratoria de paternidad le da el derecho al niño a gozar de una pensión alimenticia. Y es acá donde yo insisto por enésima vez, la madre juega un papel sumamente importante porque el derecho lo tiene el niño, pero mientras la madre no accione, ese niño se va a quedar pues sin el beneficio correspondiente, ¿no? Y como lo he dicho constantemente, si a mí como padre no me piden, no voy a dar. Y no creo que esto sorprenda a nadie porque de esto se tratan todos estos casos, ¿no? Donde simple y sencillamente no hay un interés de parte del padre en asumir
responsabilidad. Entonces, para responder a Anaís, no existe en Guatemala una pensión retroactiva. Lo único que se puede hacer es, como ya les explicaba, según este esquema que armé. Nace el niño, se le inscribe, se le reconoce, eso le da derecho al niño e idealmente se puede fijar voluntariamente, es decir, a través de un convenio, la pensión correspondiente, y si no, pues demanden. Si no hay voluntad, que de hecho no la hay, pues, o sea, salvo excepciones, si no hay voluntad, pues entonces se demanda y ya sea que sí lleguen a un acuerdo en el proceso o que un juez determine la cantidad. Pero ya sea que sea fijado a través de un convenio o a través de una sentencia, ese se convierte en título ejecutivo. Pero se puede cobrar la pensión alimenticia a partir del momento en el que se fijó y por las cantidades adeudadas. ¿Sí me explico con esto? Es decir, no antes. Yo no puedo cobrar, como diría Juanita, por poner un nombre, mire, ¿y será que puedo cobrar desde el parto, mi cuidado prenatal y los primeros 5 años del niño? En Guatemala no, lamentablemente no. Hay otras legislaciones en las que sí, obviamente los niños están en mejores condiciones y quizá la irresponsabilidad sea menor. Sin embargo, acá en Guatemala no. Y algunos jueces dicen, si la señora no demanda es porque no lo necesita. Entonces, señoras, pues, si no les dan voluntariamente, pues solicítenlo judicialmente, ¿no? Entonces pasa eso. Y también, entre paréntesis, he oído constantemente, no, que yo sola puedo. Y para ser honestos, algunas pueden y otras no. Y aunque sí puedan, no es responsabilidad solo de las madres, es responsabilidad del padre. Y no es ayuda, ¿sí? Es que el papá no me ayuda. No, sí es obligación. Obligación tanto suya por ser la madre como de él. Porque pues la decisión de convertirse en padres fue voluntaria, digamos, y si estamos hablando de violaciones, esa es otra historia y debe ser denunciada en el momento correspondiente y demás. Pero en todos los demás casos las relaciones sexuales son consentidas, es decir, Juan quería, María quería, ambos estuvieron de acuerdo, ya si no se protegieron o no ya es otra historia, pero sí o sí, ambos deben asumir la responsabilidad que esto conlleva. Y parte de asumir la responsabilidad Juanita, digamos, y Juanita, parte de que Juana asuma la responsabilidad es pedir, exigir pensión alimenticia para el niño al padre. Y si no lo hace de forma voluntaria, pues ya por los mecanismos que ya hablamos. Entonces, Anaís, esa es la situación. Le responde Mariceli a Luis, sí, ya lo hice. Voy sacando 4 veces la fe de edad de mis hijas, se me vencen y nunca me apoyan. Bueno, es que yo no sé a dónde está yendo Mariceli, por eso insisto, no sé de qué parte está escribiendo y demás. Pues no saque más certificaciones de nacimiento, simple y sencillamente acuda a un bufete popular con un abogado y demás, porque de verdad no sé a dónde está yendo y pues hay que accionar, ¿no? Pero en sí en el juzgado, o no sé a dónde está yendo, sí, yo la verdad que tampoco quiero emitir opinión, pero los juzgados no es esa la función. En algunos lugares de acá de Guatemala todavía funciona que los juzgados de paz citan a la otra persona, ¿no? A la otra parte. Pero por lo menos acá en la capital no, es a través de los centros de mediación. Y si ustedes no se ponen de acuerdo en un centro de mediación, simple y sencillamente, pues hay que acudir a la vía legal correspondiente. Ya somos 2. Primero decidir por qué más el gasto que una madre hace que los demandados llegara a hacerse responsables. Y sí, me parece muy bien. Sin embargo, yo sí insisto en este tema porque para mí lo delicado, y creo que lo digo en cada transmisión, es que le está enseñando una madre a su hijo cuando se está haciendo cargo sola. Cuando es un niñito, cuando es un niño, cuando es un varón, ¿qué le está enseñando la madre? Que cuando él sea grande puede ir y estar con cualquier mujer, embarazarla, y a él no le pueden pedir ni le deben pedir nada. ¿Por qué? Porque su mamá le enseñó que son las mujeres las que se hacen cargo solas de sus hijos, ¿sí? Y cuando es niña, que para mí es la que lleva la peor carga, porque nosotros como hombres no nos embarazamos, y mientras la naturaleza no cambie esta forma de ser, en el sentido de que las mujeres son las que se embarazan y nosotros no, pues no va a ser posible de otra manera. Entonces
Lamentablemente, cuando es una niñita, cuando es una niña, ¿qué se le está enseñando? Que cuando sea grande, pues cualquier fulanito, cualquier babosito puede venir y embarazarla, y que no le tiene que pedir pensión al señor porque su mamá le enseñó que son las mujeres las que se hacen cargo. Es su cruz, es su lo que sea, ¿no? Su carga, para empezar, ¿sí? Y entonces, para mí eso es lo delicado. Y cuando se demanda, se da lección al niño de responsabilidad a futuro y se hace responsable al demandado. ¿Por qué? Porque hay historias de verdad, de esas que abundan acá en Guatemala. Ya vino Pedro, tuvo una hija con María, la dejó, ahora se va con María, dije, va Juanita, luego Pedrita y qué sé o quién es más. Conocí una vez un tipo que dije, ¿qué le verán a este tipo? Porque no tenía pisto, no sé, ¿qué le veían de especial? Pero 6 hijos con 4 mujeres y todas sabían de la existencia de la otra. Y dije, o sea, qué complejo, a mí me sorprendió la verdad. Y entonces, no sé, es cuestión de análisis y de ver este tipo de situaciones, porque insisto, no es que fuera una en México, otra en El Salvador, una en Honduras y la otra en Guatemala, ¿sí? No, sino que en la misma ciudad y todas conocían de la existencia de la otra. Entonces es necesario ya asumir esa responsabilidad y por eso a mí me gusta hablar de paternidad y maternidad responsable, ya no solo decir paternidad porque hacemos referencia únicamente a la madre, perdón, al padre, sino que paternidad y maternidad responsable. Nosotros como padres nos hacemos responsables y si no nos hacemos responsables, ha de exigírsenos hacernos responsables. E igualmente la responsabilidad que ha de asumir la madre, de hecho desde el inicio mismo de la relación, ¿no? Porque estamos o debiéramos estar en igualdad de condiciones en cuanto a conciencia y demás, y no es así como yo no sabía qué hacía o qué pasaba o Juan fue el que tenía todo el poder, ¿no? Que es parte de la teoría esta del poder y de la desigualdad de poderes y por eso una es la víctima y la otra, o sea, victimario y víctima. Entonces temas complejos ahí que hay que ir analizando más adelante. Bueno, dice que mal ya deberían incluso haber girado orden de aprehensión. El punto, Luis, con la orden de aprehensión es que esta es en la etapa del juicio de negación de asistencia económica. Si hay una no presentación no voluntaria, porque obviamente son notificados y citados y demás. Entonces acá no aplicaría tanto una orden de aprehensión, a menos que nos estemos refiriendo que ya estamos en esa etapa del proceso y el demandado no se presentó, ¿no? Mi hijo está a nada de cumplir la mayoría de edad y el convenio de pago me quedó de recuerdo. Sí, lamentablemente ha pasado eso, pero es necesario que todos empecemos a cambiar ese tipo de situaciones. Que nosotros como hombres aprendamos a ser responsables, que como padres, o sea, ¿entiendes? Papá, varón, o sea, papá, pues empecemos a hablar de estos temas, a hacernos conscientes y demás, pero también ustedes como mujeres, ¿no? Por lo que yo les decía hace un rato. Ustedes juegan un papel sumamente importante. El ejercicio de la patria potestad. ¿Y qué es la patria potestad? Es el conjunto de derechos y obligaciones que tenemos nosotros como padres. ¿Por qué derechos y obligaciones? ¿Cuál es el derecho mío como padre, digamos, y que no sé qué tanto es un derecho, pero derecho a administrar los bienes? Y para mí los otros 2 elementos ni siquiera son un derecho, son una obligación. Obligación de alimentar a mis hijos y obligación de representarlos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen capacidad legal de ejercicio, ¿no? O sea, ellos simple y sencillamente únicamente pueden gozar de sus derechos, pero no pueden exigirlos, sino los han de exigir a través de la madre. Y por eso es que las madres, o el padre si fuera el caso, porque también se pueden demandar a una madre por alimentos, pero es eso. Saludos, padrino. Dios lo bendiga. Excelente, muchas gracias. Clau Castillo de Coatepeque, aunque ahora creo que ya está en Shela. Yo no sé si Clau, cómo va al final, pero deseo que vaya muy bien con la profesión.
ya con el convenio y dejó de pagar a la gran 5 años. De verdad, no esperen tanto tiempo. O sea, me encuentro con los dos extremos. Mire, fíjese que no pagó la quincena pasada. Para empezar, un abogado, pues no necesariamente un abogado pues va a querer iniciar un juicio ejecutivo por un mes de pensión, pues, pero tampoco esperar tanto tiempo. Entonces, por favor, no esperen mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo se lleva para cobrar que le manden la notificación? Cada caso es bien particular, cada abogado trabaja de diferente manera. Yo he analizado 4 elementos. Primero, la cantidad de trabajo que tenga el juzgado, el tiempo que se tarda en notificarle, la actitud procesal del demandado y por supuesto lo diligente que sea su abogado. Cada caso es bien particular, yo no le podría decir en cuánto tiempo le van a notificar al demandado, no sé en cuánto tiempo el juzgado va a resolver, no sé cuál vaya a ser la actitud procesal del demandado y tampoco sé qué tan diligente sea su abogado. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos y por eso es que yo particularmente no le puedo decir en cuánto tiempo. Y no es lo mismo trabajar en un juzgado de la ciudad de Guatemala a uno del interior. Para no herir sensibilidades, pero les he de decir que sí tengo bien detectado cómo trabajan los juzgados de acá, de la ciudad de Guatemala, y los que están relativamente cercanos, municipios que tienen juzgados de familia, que de verdad trabajan de una forma muy distinta. No voy a entrar en este momento en detalles porque esto queda grabado y etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo nada que no sea cierto. Pero de verdad, hay una gran diferencia entre los juzgados de acá, de la ciudad de Guatemala, y los cercanos. Cada quien sabrá. Me gustaría asesoría de ustedes. ¿Cómo puedo hacer? Gracias. Oscar, pues bueno, puede enviar un mensaje directo o puede enviar un WhatsApp al... ¿al qué? Al 4220 7190. Eje Velázquez, saludos, Lick. Ah, excelente. Buenísimo, saludos. Eje Velázquez, es que se aparece en Facebook. En mi caso ya está fijada la pensión alimenticia, pero él no paga porque el banco le embargó su sueldo, eso dice. Bueno, ya se fijó la pensión alimenticia, pero él no paga porque el banco le embargó su sueldo. ¿A qué se debe ese embargo? Porque le embargaron el salario, pero ¿en qué porcentaje? Sí, habría que estudiar el caso, habría que ver, pero independientemente de, y vuelvo con este tema. Señoras y señores, por si hay algún señor igualmente bien, el derecho, insisto, es de lógica y de sentido común, como todo en la vida. Juan y María tienen un hijo. Si Juan no aporta pensión alimenticia, ¿quién se va a hacer cargo del niño? ¿Alguien tiene la respuesta ya? María, así de simple. Vaya, pero viene María, me demanda, llegamos a un convenio, hay una sentencia, qué sé yo. Empiezo a pagar. Dejo de pagar. ¿Quién se va a hacer cargo del niño? María. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la lógica de esta? Yo no tengo trabajo, yo no tengo dinero, yo no esto, yo no lo otro. ¿Cuál es la lógica quién supone el padre irresponsable que ha de hacerse cargo de su hijo? ¿Que la nueva pareja, los abuelos o en este caso solamente ella? Y aquí estamos fomentando más la pobreza porque la señora tiene que ver cómo le hace, tiene que ir a trabajar, deja al niño en manos de terceros que en algunos casos abusan de él de forma física, sexual, etcétera, etcétera. Y porque la señora se va a las 6 de la mañana, regresa a las 7, 8 de la noche. ¿Quién cuida a ese niño? ¿Por qué? Porque la señora sí o sí tiene que trabajar. Y tampoco es que la vida se le vaya a transformar con los 500, 1000, 5000 o la cantidad que sea al niño, pero sí o sí sus condiciones de vida podrían mejorar. Y además es simple, es responsabilidad. Mi responsabilidad implica que alguien más la tiene que cumplir. Y de veras, aquí si se dan cuenta es de simple lógica, simple análisis. No estamos hablando de a la gran cuestiones así súper filosóficas o súper legales que ustedes digan no estoy entendiendo, porque sí están entendiendo, estamos entendiendo todos de qué estoy hablando.
Entonces, mi responsabilidad implica que alguien más la ha de cumplir. Y si yo no la estoy cumpliendo, mis hijos van a verse limitados. Un argumento común es que si ella, con mis 500 quetzales, se mantiene ella, se mantiene al amante y a mis 2 hijos. De veras. Pensemos en 300 quetzales, 600 para ser generosos. 600 quetzales para el niño. Eso implica que son 30 días. 30 días, estamos hablando de 20 quetzales diarios. Con 20 quetzales diarios el niño ha de comer, o sea, ha de tener desayuno, almuerzo y cena. ¿Sí? Entonces, aparte, hay que tenerle ropa, hay que tener un lugar donde vivir, hay que darle educación y hay que tenerle medicina, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Analizarán ustedes. Y pues eso, hay que ver en qué situación está Mayra, este caso particular. ¿Puedo pedir pensión alimenticia por mi hijo aunque no esté reconocido? No, ya lo expliqué hace un rato. Emperatriz, usted ha de exigir ese reconocimiento y si el demandado, entiendas, el presunto padre del niño, no lo reconoce voluntariamente, pues acceda a la vía judicial para que un juez, después del debido proceso, declare al niño como hijo del demandado. Acá se le complica a algunas señoras, ¿por qué? Porque hay que pagar una prueba de ADN, que cuesta un poco más de 3,000 quetzales, aparte de los honorarios del abogado y demás, pero es parte de las consecuencias. Sé, como lo decía hace un rato, que si muchas mujeres, hombres y mujeres, pero en este caso particular mujeres, supieran que su novio, pareja, no sé, la persona quien sea, iba a ser irresponsable, muy probablemente no hubieran tenido vida sexual activa, sin protección con esta persona, porque sabían que si quedaban embarazadas, no iba a haber responsabilidad de parte de esta persona. Insisto, pero eso si tuviéramos bolas de cristal. Algunos hablan de que pudiéramos tener algunos indicios de cómo podría ser en el futuro una persona, sin embargo, pues no siempre pasa. Entonces, emperatriz, lo que corresponde es que usted pida, exija, y en nombre de su hijo, de verdad, porque acá ya no es un derecho suyo y no es si usted puede o no puede, además que el hijo no es únicamente suyo. Entonces, que por el amor que usted pudiera tenerle a su hijo, inicie el proceso correspondiente, porque aparte de la pensión alimenticia, se trabaja identidad con el niño, porque digamos, el niño no es solo madre, también hay un aspecto que pudiera a veces estar un poco vacío o desconocido, que es el padre. ¿Sí? Buenas noches. ¿Cuál es el procedimiento si ya se realizó la demanda, ya se encuentra en el Ministerio Público? Como usted lo está planteando, usted ya hizo el juicio ejecutivo, luego resulta que el juzgado, por lo menos estamos hablando de acá de la ciudad de Guatemala, en la ciudad de Guatemala se le solicita a la persona, a la parte actora, es decir, a quien demandó, a doña Juanita, la madre del niño, que vaya, saque copias de todo el expediente, o sea, varios juegos, y estos han de ser trasladados al Centro de Gestión Penal. El Centro de Gestión Penal hace la distribución al juzgado correspondiente, de paz penal, por supuesto, y este juzgado, a su vez, traslada una copia al Ministerio Público para que realice la investigación, es decir, para verificar que efectivamente haya incumplimiento de parte de, y ahí todavía citan a la madre, es decir, a la parte actora, para confirmar que efectivamente durante todo este proceso no le han pagado, ¿no? Porque si ya le pagaron, ya no hay delito que perseguir. Por lo menos así se entendería, ¿no? Y ese es el objetivo, ¿no? Parte del juicio. Entonces, en este caso, no sé concretamente qué ha hecho el Ministerio Público y qué ha hecho el juzgado. Es decir, necesitaré yo más elementos para saber qué ha pasado con su caso. Gracias, Lick, por su amable respuesta a mi pregunta. Bendiciones, Anaís. Mucho gusto y muchas gracias por estar nuevamente. Voy al juzgado de familia de la zona 1, ya fui a la Universidad de San Carlos y pues nada, también fui al centro de mediación y nada. Sí, pues entonces lo que toca es la contratación de un abogado. ¿En qué sector vive usted? En zona 1 de Misco, bufete de la USAC apoyan, le dice Flore a Maricel.
Yo vivo en Villa Canales y pues ya fui a buscar a todos lados cuando nos citaron en el bufete de la Universidad de la San Carlos y no quise... lo que yo les decía, que quien ofrece, ofrece lo menos posible y quien pide, pues no puedo decir que necesariamente pide lo más posible, pero yo como abogado eso recomendaría para que se entre en esta dinámica que les decía, proceso de negociación. Quien pide, pide lo más posible y quien ofrece, ofrece lo menos posible para llegar a un punto que a ambos les sea favorable. Es decir, ni Juan se va a ver obligado a aportar una pensión alimenticia imposible de pagar o no pagadera, y María tampoco va a considerar que lo que le están aportando es simbólico. Alex le responde a Mariceli, primero tienen que ejecutar la sentencia de alimentos. Esmeralda López Milik es de Aprode, jajajaja. Excelente. Si es Esmeralda la que yo conozco, pues qué gusto saber de usted, Esmeralda. De verdad, qué gusto. Espero que esté muy bien. Mariceli, ya lo hice, le responde a alguien. Bueno, aquí casi que estoy leyendo como la conversación entre ellos y no es algo que aporte a la transmisión, por lo menos en el sentido estricto. Buenas noches, Lick. Una consulta. Llevo 3 años separada y pasé a mi expareja al juzgado y no ha dado nada durante estos años. Pero ¿cómo pasó a su expareja? O sea, ¿la pasó la qué? Es decir, no, es que no sé, de verdad, no sé si la citó, no sé si hay un convenio, si hay una sentencia. Y pues si ustedes están separados y no hay fijada una pensión alimenticia, pues hay que fijarla, ¿no? Y si ya se fijó y no está cumpliendo, que lo que les decía hace un rato, no por el hecho de que se fije una pensión alimenticia implica que la persona obligada va a cumplir, pues entonces ejecútelo, ¿no? Es decir, contrate los servicios de un abogado para que se pueda iniciar el juicio correspondiente. Ustedes me podrían asesorar, como les digo constantemente, esto realmente no reemplaza una asesoría, ni yo pretendo que esto sea una asesoría, porque como le digo constantemente a mis clientes, que pues las citas conmigo son, las asesorías quiero decir, son presenciales. O sea, yo necesito ver documentos, necesito ahondar en las historias. El esquema que yo uso es más o menos el siguiente. Nos enfocamos en el presente, hacemos un recorrido hacia el pasado y teniendo estos dos elementos yo puedo tener una proyección de futuro para saber, bueno, en qué postura está esta señora, qué tanto le interesa demandar, o señor, si fuera el caso, ¿va? Porque trabajo con ambos, y cuál, según lo que cuenta la persona que tengo enfrente, cuál podría ser la actitud procesal del demandado o de la demandada. Y entonces, basado en eso, es decir, obviamente es un estudio de caso, ya podemos establecer la posible estrategia de litigio. Mientras tanto, no. Es decir, no pasa de ser, no sé, como un consejo médico. Mire, que a mí me duele la espalda, pues entonces tómese, no sé, qué pastilla o que le hagan un masaje, que sea. Pero para que el doctor determine si el masaje viene de un golpe, de una mala no sé qué, de un no sé qué, me estoy inventando porque no soy médico, sino abogado, necesitan chequearla, hacerle exámenes y demás. ¿Cómo puedo hacer para recibir información y los honorarios, ya que por lo regular son muy caros y uno pues no tiene los medios económicos para pagarlos? Pues nosotros, en mi caso particular, yo analizo el tipo de caso, su situación socioeconómica, y basado en eso pues determino si se le puede o no apoyar, o si está usted en condiciones de poder trabajar acá. Yo quiero divorciarme del padre de mis hijos, pero resulta que primero deben ver lo de la pensión alimenticia de mis hijos. Para ver el proceso de divorcio se puede hacer que se dé sobre que el demandado no tiene ni quiere mantener a sus hijos, y como bien dice Lick, ¿quién fuera sabio para saber con quién se casa o procrea hijos uno? Bueno, en el proceso de divorcio se ha de establecer todo eso. En el proceso de divorcio sí o sí, y de hecho de eso vamos a hablar el jueves, qué aspectos hay que tomar en cuenta para divorciarse o separarse, o al momento de estar pensando en esta situación, que de hecho acá les comento, estoy ahora en una formación, porque obviamente a mí me gustan todos estos temas, estoy en una formación para dar acompañamiento a todas las personas que estén en proceso de divorcio,
Y pues eso, entonces voy a poder ofrecer estos servicios a quienes los quieran contratar para que dar ese tipo de acompañamiento, digamos, entonces ya no solamente hablar del aspecto puramente legal, sino todo lo que está alrededor. De hecho, si se dan cuenta, no es que mi visión sea súper amplia o algo por el estilo, pero no me quedo solo con, ay sí, vaya, demándelo. No, sino que me gusta ver qué hay alrededor, qué está pensando. Tampoco pues, soy adivino de pensamientos, de los pensamientos de las personas, pero sí para entender su conducta, para entender qué pasos pudieran seguir en este proceso derivado de la actitud que está teniendo esta persona o incluso el demandado. Entonces, sobre esos aspectos me estoy formando. Ahora, pero bueno, entonces volviendo al tema del divorcio, en el divorcio sí o sí han de establecerse los siguientes aspectos: pensión alimenticia, guarda y custodia, garantía de la pensión alimenticia, relaciones paterno-filiales. Entonces acá no es que primero haya que ver, como nos menciona acá esta persona, lo de la pensión. Sí, en el sentido que tienen que negociarlo, ¿no? Que tienen que llegar a acuerdos. Y si no llegan a acuerdos, pues pueden acudir a la vía ordinaria, alegando la causal correspondiente, la cual por supuesto hay que probar, y entonces el juez ha de pronunciarse al respecto y ha de dictar la sentencia correspondiente. Luis le dice, sería bueno que se acerque como bufete popular. Acá sigue la conversación entre ellos. Sí, entonces ellos siguen. Ah, no, esto creo que ya es pregunta. El juzgado de familia trasladó el expediente al Ministerio Público. Ya me citaron para declarar que la persona no ha realizado ningún pago e indicaron que lo enviarían al juzgado. Excelente. Entonces, una vez el juzgado tenga toda esta información, ha de fijar día y hora, es decir, van a citarlos, van a citar a todas las partes para establecer si procede o no es decir, el Ministerio Público ha de hacer una petición. ¿Y qué petición podría ser? Pues que se abra a juicio porque no se ha pagado o cualquiera de las formas, perdón, de las figuras que la ley establece. Digamos, acá se me ocurre, y porque es lo común, le digo, que el juicio, el Ministerio Público pida que se vaya a debate por que si existen elementos suficientes para poder juzgar a esta persona por ese delito. Silic, yo lo cité y no ha dado nada. Pues eso, ¿no? Entonces, Rosita también dice, saludos Lick, excelente información, gracias por su tiempo. Pues créanme que yo me disfruto mucho de esto, conversando, porque aprendo mucho de las historias, aprendo mucho de lo que cada una de las personas comparte, y pues me permite ir aprendiendo, ahondando un poquito más y compartiendo. Bueno, entonces, cuando ustedes ya van con su abogado, es decir, ya tienen el título ejecutivo, lo que corresponde es que el juez, el abogado, perdón, presente la demanda correspondiente, le den trámite, es decir, si yo como abogado redacto bien la demanda, pueden pasar dos situaciones: que me impongan un previo, me dice previo a darle trámite, que arregle tal cosa. En algunos casos ha sido que rechaza. No se le da trámite a su demanda por ABCD. Pero ahorita vayámonos por la vía en que todo lo hicimos bien. Bien, el abogado presenta la demanda correspondiente, el juez le da trámite, le notifican a usted a través de, en el caso mío, como abogado, mi casillero electrónico o el casillero electrónico que me asignó el organismo judicial, y así con el abogado que ustedes contraten. Esa misma notificación, que es el contenido de la resolución que le da trámite a su demanda y que decreta medidas precautorias y que dice pues que se le requiera de pago a Juan por 50,000 quetzales, por poner una cantidad, esa misma le han de notificar al demandado. Es decir, ha de apersonarse el notificador, que también va
con el fin de cobrar. Ahorita no vamos a entrar mucho en términos jurídicos para no perdernos, pero el notificador o la persona asigna, que llamémosle en este caso notificador, va, notifica el contenido de la primera resolución y le requiere de pago. La ley establece que puede llevarse lo que tenga a la vista. A mí esto me parece un poco pues ya no adecuado a esta época, pero así establece la ley, que se puede llevar lo que tengan a la vista. Después de esto, resulta que el demandado, dependiendo del título, acá como les comentaba, existen dos tipos de juicio. Ejecutivo en la vía de apremio, y la ley establece cuáles se han de ventilar por la vía de apremio y cuáles por los mal llamados ejecutivos. Pero a ustedes que no les preocupe eso, ustedes preocúpense por tener el documento a través del cual se fijó la pensión alimenticia. Ya eso le corresponde a los abogados establecer si es la vía de apremio o es la otra. Ustedes no se tienen que preocupar por eso. Y si el abogado no sabe, pues igual leerá su Código Procesal Civil y Mercantil y ahí verá el listado y dirá, ah, bueno, me traen esto, entonces me voy por esta vía. Pero eso ya es trabajo del abogado. Entonces, para mí el punto clave con todo esto son las medidas precautorias con los juicios ejecutivos, sin importar la vía, sin importar el tipo de juicio. ¿Por qué? Porque si hay salario, se puede solicitar que se embargue el salario del demandado. Eso sí, si le deben 100,000 quetzales, si le están embargando, digamos, 1,500 mensuales, o sea, porque es hasta el 50% de su salario, ya se imaginarán ustedes en cuánto tiempo. Porque aparte de lo que están ejecutando, aparte de lo que están cobrando, sí o sí está la pensión vigente. Es decir, si de por sí usted ya estaba cobrando, regresemos a los 50,000. Y aparte de eso, él tiene que seguir pagando los otros 1,000. Si fueran 1,000 mensuales, ¿no? Entonces, por ahí podría ir más o menos esto. Entonces, para mí, el punto clave es eso. Que haya que embargar una propiedad, algún bien, que tenga cuentas bancarias o que trabaje. Porque si el tipo, el demandado, no trabaja, no tiene bienes, no trabaja en el sentido de que en ese momento hay personas que no saben ni dónde viven, ni etcétera, etcétera, pero sí o sí usted necesita llevarle a su abogado la dirección para que se le notifique. Pero bueno, entonces, les decía, para mí lo importante es que el demandado pueda tener todos esos elementos, porque si no, como dicen algunas señoras, casi que es pérdida de tiempo. Para mí no, porque esto le abre la puerta a que se vaya a un juicio por la vía penal, es decir, por el delito de negación de asistencia económica. Y pues hay que hacer responsable a la gente, ¿no? O sea, simple y sencillamente la responsabilidad ya la está asumiendo usted, porque en muchos casos, ¿no? Porque tampoco vamos a darnos cuentos en ese sentido. No todos los adultos en el momento en el que estamos con nuestra pareja queremos un niño, sino estamos disfrutando de nuestra sexualidad, de nuestra vida de adultos, etcétera, etcétera. No necesariamente estamos pensando en niños, pero luego nos sorprenden y en el camino aprendemos a amarlos algunas veces, porque no todo el mundo se vincula con los niños, y si no, pues yo tengo suficientes estadísticas o elementos, casos de niñez donde pues ustedes conocerán el tipo de maltrato y que es infligido, o sea, dado, o sea, por los padres, no por terceros, no por extraños. Bueno, entonces vamos a contestar un par de preguntas. Al fijar una pensión alimenticia, ¿puede fijar una menor a la pensión provisional? Bueno, la ley establece que la pensión alimenticia se fija basado en la discrecionalidad que tiene el juez. Entonces, por supuesto que usted puede venir, supongo que por ahí va la cosa, que si el demandado, al enterarse de que eran 1,500 lo de la pensión provisional que él pueda solicitar, que le reduzcan, claro que sí lo puede hacer. O sea, si es que por ahí va la pregunta. Pueden fijar una menor a la pensión, pero ¿fijar quién?
Ah, no, perdón, ya entendí. Va, sí, por supuesto. Por ejemplo, si la pensión provisional era de 2.000 quetzales, ya, hoy sí ya le entendí, Luisa. Y al final resulta que se comprobó que el demandado no tiene las condiciones que se suponía, porque le decía, el juzgado puede venir y pues como es una cuestión discrecional, y discrecional tampoco quiere decir que se tengan que ir de boca, o sea, que tengan que hacerlo de forma antojadiza, por lo menos no se esperaría eso. Y sí, puede pasar. La pensión provisional era de 2.000 quetzales, pero luego, después de los estudios socioeconómicos y los medios de prueba que presentaron uno y otro, el juez diga no son 2.000 quetzales, si es que había dicho 2.000, sino que realmente van a ser 1.500. Sí puede darse. Recomiendo, Walter dice que si no se hace el pago de la pensión directo a una cuenta, realizarlo a través de un cheque de caja, el costo es mínimo, pero queda un respaldo que sí cuenta como prueba a la hora de una demanda de hacer cuentas. Sí, claro, o sea, pero esto es, en este caso, Walter, sería únicamente si la señora, pues, no sé, cerró su cuenta, no quiere recibir la plata, no sé, pero por lo general, bueno, salvo excepciones, cada quien sabrá cómo conviene, pero lo recomendable es que sea a través de la tesorería del organismo judicial. Y sí, claro, o sea, los obligados guarden sus documentos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene una persona conmigo y me dice, mire, me deben 100.000. A mí concretamente no me consta. A menos que me traiga un estado de cuenta del organismo judicial, pero no todos han aperturado una cuenta y demás. Entonces, ella me dice 100.000 quetzales, bueno, cobremos los 100.000 quetzales. Pero si al ser notificado al demandado ese momento, de estos 100.000 quetzales que me estaban cobrando, yo tengo comprobantes que he depositado 75.000, entonces él presenta a través de su abogado los comprobantes y pues el juez dice, sí, don Juan no debe los 100.000, como dice doña María, sino que debe únicamente 75, por poner un ejemplo. Mari, gracias por su respuesta. ¿Cuál es su dirección, número de teléfono? Pueden escribirme al 4220-7190, ese es mi WhatsApp. Y la última pregunta, ya para ir terminando, porque se supone que era de 1 hora la transmisión y ya son las 19:47. Yesmine dice si el acta, lo voy a leer como ella está escribiendo para respetar. Si la CTA, si la cuenta, si la cuenta está en el juzgado y se ha atrasado mucho en los depósitos, ¿cómo puedo pedir un depósito? ¿Cómo puedo pedir un estado de cuenta para poder exigir lo que me debe? Bueno, acá en la ciudad de Guatemala, aparte de que existe el sistema a través del cual ustedes pueden verificar si les han depositado o no, usted puede acercarse al juzgado, es decir, a la sección correspondiente, y le dan un estado de cuenta. Ese estado de cuenta le va a servir muchísimo para establecer cuánto realmente le adeudan. Así que si el demandado dice, miren, pues ya pagué, pero saber qué dice los recibos, como podría haber dicho Walter, pues no, simple y sencillamente, si no aparece en esta cuenta que era en la que usted tenía que depositar, no, aunque también algunos son bastante más flexibles y dice, bueno, la señora Juanita cerró esta cuenta, no teníamos de cuenta en la tesorería del organismo judicial, sin embargo yo lo depositaba a la cuenta de la abuela. Hay algunos que han aceptado eso. Y pues yo no sé, cada quien sabrá de qué forma quiere trabajar con su pareja en ese sentido. Si es que no hay una cuenta del organismo judicial, pues o guardan el dinero o que les firmen un recibo o lo que sea, porque también no tiene sentido que ustedes estén pagando de más. Hablando de los padres que son responsables, y que ya empezamos a ver algunos por ahí. El licenciado, ¿qué tendría que hacer en mi caso? Que si le embargaron el sueldo a mi expareja y empecé hace 2 meses a recibir pensión, pero solo me están dando, pero lo atrasado no. O sea, licenciado, ¿qué tendría que hacer en mi caso? Que sí le embargaron el sueldo a mi expareja y empecé hace 2 meses a recibir pensión. Ya, bueno, lo que pasa es que este embargo es interesante porque algunos jueces, y creo que la mayoría, son del criterio que hasta que se junte el total, es decir,
si les deben, no sé, pensemos 25,000. Si les deben 25,000 y les están descontando 1,000 mensuales, entonces hasta que transcurran los 25 meses se tendrían por acumulados, por embargados, los 25,000. Eso implica, como insisto, no necesariamente el que, mira, como me embargaron el salario, no te puedo dar lo de ahora. Es clavo de cada quien, ¿no? O sea, además para eso tuvieron todo este tiempo para poder llegar a algún convenio, otro convenio, que no soy partidario también de un convenio sobre otro convenio, pero tiene la libertad cada quien. Porque ¿sobre qué nos garantizamos el nuevo convenio? Bueno, entonces resulta que si ya el dinero fue embargado y ese dinero lo tiene, o sea, es decir, el depositario es el cajero pagador, el encargado de recursos humanos de la empresa donde trabaja o trabajaba, porque también a veces pasa, pues ya a través de su abogado pida un informe, o sea, que el juzgado pida un informe a la empresa Los Tres Azules para que pues informen sobre a cuánto asciende el monto embargado. Y pues entonces ya el juzgado, a través de la petición suya, permitirá que ese dinero le sea entregado a usted en el momento correspondiente. Perdón, lo atraso, sí me están dando, pero no está al día. Solo lo atrasado me está dando. Bueno, pues acá ustedes hagan un ajuste de cuentas y para establecer cuándo es lo que le debe de qué. Porque si no se les vaya a complicar, miren, me depositaron ahorita en marzo, pero resulta que eso es de octubre del año pasado. No, o sea, eso les va a causar cierto desorden. Entonces, con su estado de cuenta, mira, esto de marzo es de marzo y me debes febrero, enero, diciembre, noviembre y octubre, creo que dije. ¿Sí? Entonces me debes todos estos meses. Por poner números, ¿no? Pero sí, no, es que ahorita en mayo me pagó lo de septiembre. O sea, si ustedes logran llevar ese tipo de cuentas, está bien. Y entonces, si por ejemplo pagó en marzo, abril, mayo, junio y sigue al día, pues entonces señora le deben 6 meses por poner números y usted ejecute o cobre sobre esos meses que le adeudan. Simple. Porque si no, se le podría complicar. Y si no, pues igualmente es decisión suya de cómo poder llevar estas cuentas. Y la última, Esmeralda, vaya al edificio del organismo judicial en la zona 1, en el área de bancos, y pide un estado de cuenta. Y ahí se lo dan, creo que cuesta 30 quetzales. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Como les comento, me gusta mucho hacer esto. Me gusta conversar, me gusta platicar de estos temas. Me agrada contar con su compañía, con su interacción y su participación. Por favor, compartan la transmisión en su momento. Les comento que a raíz de una sugerencia que tuve por ahí, decidí que estas transmisiones convertirlas en podcast. Es decir, ahí tengo que descargar el video, transformarlo en audio, subirlo ahora está en Spotify y no sé qué cuestiones más. Y también estos videos van a estar subidos en YouTube. Entonces, pues la idea es ir esparciendo lo que vamos platicando por acá. Y todo esto sería, mejor dicho, es posible gracias a ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias. Y como les digo, acá esto no es una clase de derecho. Acá lo que pretendemos simple y sencillamente es adquirir conciencia, tomar conciencia, adquirir conocimientos y convertirnos en mejores padres. Y si no estamos siendo responsables ahora, pues ahora es el momento. Y si no están siendo responsables con ustedes, ahora es el momento. Ya no más tiempo es que esperar, no sé, milagros. Yo pues no soy muy partidario de eso, no dudo de la capacidad de cambio de las personas, pero no sé qué esperan, que venga un ángel, que venga un no sé qué a despertar conciencia. Por el momento no ha pasado así. ¿Cuánta gente no ha estado en compañía de los mismos salvadores de la humanidad, como les llaman algunos, Jesús, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera? Y no pasó nada con ellos, simple y sencillamente iban porque había pescado, ¿no? Porque habían panes y que es rico y demás, pero su conciencia no se transformó. Y la idea es que ahora sí. Bueno, estamos en comunicación y nos vemos en otra ocasión. Que estén muy bien. Feliz tarde, feliz noche.